Creo que un referente en investigación en inmunoncología es la doctora Lauren Zitvogel. Es una investigadora francesa que, como muchos científicos, después de una estancia en Estados Unidos, inició su propio grupo en Francia. Da la circunstancia de que ella colabora mucho con el doctor Guido Kremer y que además es su pareja. Y entre los dos realizaron unas contribuciones muy importantes sobre una línea de investigación que es la muerte celular inmunogénica. Sin embargo, cada vez que ella solicitaba proyectos o quería reconocimiento, se ponía en duda que fuera independiente del doctor Guido Kremer. Y curiosamente, a él no le ocurría. Nadie decía que él era dependiente de la doctora Zitvogel. Lo que hizo Lauren fue iniciar una línea de investigación completamente nueva, que no tenía nada que ver con la anterior ni con el doctor Kremer, para que así nadie pudiera poner en duda su talento científico y su independencia. Actualmente es un referente en cómo el microbioma influye en la respuesta inmune antitumoral y creo que es muy buen ejemplo de superación y de talento científico.